Historia del terrorismo en América Latina. El terrorismo está presente en la vida de todos los ciudadanos del mundo, ya sea a través de las noticias y los medios de comunicación, pero su definición sigue en debate, ya que varía según el punto de vista por sus diferentes formas de terrorismo con distintos objetivos y características. En Latinoamérica, el terrorismo entiende como una actividad de movimientos socialistas y autoritarios. En Estados Unidos se utilizaba este término para los guerrilleros izquierdistas durante los años 60 y 80. El terrorismo tiene tres definiciones: el clásico, el narcoterrorismo y el terrorismo fundamentalista internacional. El que nos interesa es el terrorismo clásico, pues se basa en el marxismo y su impulso por la revolución cubana en los años 60. Todo inicia cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos empezó a difundir la democracia, el liberalismo y el capitalismo en Latinoamérica. Y para oponerse a estas medidas, se empezaron a surgir movimientos socialistas que se convirtieron en guerrillas. La Revolución Cubana es un ejemplo a seguir para estos movimientos, pues luego de tener éxito en su país, surgieron movimientos como el FARC, ELN y el M-19 en Colombia, FALN en Venezuela y el MIR y el Sendero Luminoso en Perú. Muchos países de América Latina tenían su propia guerrilla revolucionaria, pero solo en Nicaragua esta guerrilla llegó a obtener el poder y al hacerlo, fuerzas reaccionarias financiadas por Estados Unidos conocidas como los Contras operaron para derrocarla usando el territorio de países vecinos como Honduras y Costa Rica. Dicha guerra fue devastadora tanto para las atrocidades cometidas por los regímenes de derecha que realizaron purgas de disidentes, secuestros políticos, desapariciones, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales, a veces de forma directa por parte de fuerzas militares y policiales y a veces usando grupos paramilitares como la Mano Blanca de Guatemala, los Escuadrones de la Muerte de El Salvador o los paramilitares de Colombia. También el otro bando cometió gran cantidad de atrocidades y violaciones a los derechos humanos, como atentados terroristas, violaciones masivas de mujeres, secuestros y atentados homicidas, como los que cometieron Sendero Luminoso o las actuales FARC colombianas. Con el apaciguamiento en la región, la mayoría de las guerrillas de extrema izquierda sufrieron los mismos destinos o fueron totalmente disueltas y aniquiladas como Sendero Luminoso en Perú, o se legalizaron como partidos políticos deponiendo de las armas, y llegando a gobernar ciertos mediante elecciones democráticas como sucedió en el FSLN en Nicaragua, los Tupamaros uruguayos que son miembros de la coalición gobernante Frente Amplio o el FMLN en El Salvador. Las guerrillas que aún sobreviven son las FARC colombianas, que recientemente se vieron envueltas en varios escándalos, lo que llevó a que Colombia violara el territorio soberano ecuatoriano en una acción militar contra las FARC. No obstante lo anterior, el 23 de junio de 2016 se ha acordado el cese temporal pero indefinido de las acciones militares de ambos bandos, además de la desmovilización, entrega de armas y reinserción a la vida civil de los militantes del grupo subversivo, siendo el fin de las FARC como organización insurgente y alzada en armas. El 24 de agosto del 2016 se firmó el acuerdo definitivo y ambas partes ordenaron el cese al fuego definitivo a partir de las 12 horas del 29 de agosto. El texto del acuerdo definitivo fue publicado en Internet. Terrorismo en Brasil. En 1968, el Partido Comunista Brasileño expulsó al notorio Carlos Marighella debido a sus opiniones radicales. Marighella a su vez creó la ALN, Alianza de Liberación Nacional. Los militantes de ALN empezaron a robar bancos para financiar sus operaciones, ya que creían que la acción crea la organización. Durante la época de 1969 hasta 1970, ALN secuestró a los embajadores de EU y Suecia, a cambio de un número de prisioneros políticos. Por todas sus acciones, Marighella recibió apoyo extensivo de Cuba. El grupo dejó de existir después de la muerte de Marighella durante un intercambio de disparos con la policía brasileña. El terrorismo en el Perú estuvo conformado por dos grupos: el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, con Víctor Polay Campos, y Sendero Luminoso, cuyo líder fue Abimael Guzmán Reynoso. Estos sembraron la muerte y la destrucción,
principalmente entre los años 1980 y el 2000. Abimael Guzmán Reynoso pretendió llegar al poder usando la violencia y el terror. Instauró el llamado Pensamiento Gonzalo, que avalaba el uso generalizado y sistemático como forma de eliminar a los representantes del viejo Estado. Actualmente, Sendero Luminoso ha declinado enormemente en fuerza, pues ya no conduce más operaciones en las grandes ciudades y en la capital Lima. Solo ha sido capaz de montar ataques esporádicos de pequeña escala en regiones selváticas. Sin embargo, Sendero Luminoso continúa ocasionalmente atacando a los miembros de las fuerzas de seguridad peruana, con el apoyo y financiamiento de narcotraficantes. En conclusión, podemos afirmar que el terrorismo es un movimiento subversivo que se ha esparcido por toda América Latina y el mundo. Algunos movimientos terroristas han sido mejor organizados que otros, logrando afianzarse en el poder o también generar conflictos que han amenazado contra la paz de una nación. Actualmente hay movimientos que siguen vivos pero apaciguados, como es el caso de Sendero Luminoso.